Muy bien. Entonces, vamos a tener ahí listo el Salmo 25 para que después del cantito, pues entonces hacemos juntos la oración con ese salmo para disponernos al tema de hoy. El tema de hoy se llama David el Rey según el corazón de Dios. Por eso voy a compartirles este cantito del grupo Alfareros, un grupo católico de República Dominicana. Este cantito Corazón de Barro, porque tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que nos dé ese corazón donde Él sea el que gobierne, ese corazón que Él lo haga como Él, ¿verdad? Quiere, y que podamos ser nosotros también dóciles como el barro para que Dios nos vaya moldeando. Entonces, ahí tenéis ya el Salmo 25 a la mano. Después del canto lo hacemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo bonito que el tuyo. Como quieras, Señor, como quieres que sea, dame la forma, Jesús, hazlo a tu manera. Tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que me esa paz con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdona como perdonas, mira que bien haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Y hazme un corazón como el tuyo. Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como el lindo, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. A tu manera. Bueno, pues en este ambiente de oración vamos juntos, aunque no los escucho yo, pero vamos juntos a proclamar el Salmo 25. Señor, a ti dirijo mi oración
Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad, perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos, y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida, no dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Dios mío, salva a Israel de todas sus angustias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia con nosotros, por tu palabra, por la vida, Señor, que nos has conservado hasta el día de hoy. Y pedimos la luz de tu Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para descubrir lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanitos, pues ya con este canto y este salmo abrimos el tema de el rey David según el corazón de Dios. Por eso el canto, ¿verdad? Y por eso también este salmo que se le atribuye a David. Y vamos a ver en el tema, a lo mejor, muchas de las situaciones que llevaron a David a expresar todo lo que expresa en este salmo, ¿verdad? El pedir perdón a Dios, el agradecer y el también darse cuenta que Dios siempre estuvo con él. Y también es una invitación a nosotros, ¿verdad? A tener siempre presente que Dios está con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar este tema en el primer libro de Samuel. Vamos a ubicarnos allí, en el primer libro de Samuel. Vamos a ver el capítulo 8
versículos del 4 al 7. Hoy tenemos un tema abundantísimo en textos bíblicos, así que vamos a ir siempre al grano en cada uno de los textos para poder abarcarlos todos. Vamos hoy con este tema a ver lo que se le llama la época de la monarquía o la época de los reyes. Vamos entonces, quien de ustedes guste proclamar el texto, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Hermana Hilda, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches. Del primer libro de Samuel. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vemos dos cosas muy importantes en este texto. Podríamos abundar muchísimas cosas, pero vamos a tomar solo dos puntos, por lo que ya les he dicho al principio, es un texto abundante, es un tema abundante en textos y solamente así podemos abarcarlos. Dos puntos. Primero, el rechazo a Dios. Un pueblo que rechaza a Dios. Ya no queremos que tú nos gobiernes, le dicen a Samuel. En la presencia, ¿verdad?, de estos jueces, como lo veíamos en el tema pasado, pues era el signo de la presencia de Dios, era Dios quien dirigía al pueblo. Entonces, hay un rechazo de Dios, un rechazo que nosotros lo podemos ver también en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchas veces ya no queremos que sean las cosas de Dios las que nos dirijan. Vemos una humanidad que rechaza a Dios porque ya ve en la iglesia, en la fe, en las cosas de Dios, ve un atraso, ve una mentalidad cerrada. Entonces ya no queremos, ¿verdad? Ya no queremos que nos hablen de Dios, ya no queremos que sea la iglesia quien nos dirija, queremos, ¿verdad? Tener, pues sí, gobernantes, ¿verdad? Según el mundo, ¿sí? Así como el pueblo, ¿verdad? Según otras naciones. Y también vemos entonces la confianza depositada solamente en el ser humano. Hay un gran peligro en esto, a todos los niveles, no solamente en cuestión de gobierno, el poner toda la confianza solo en las instituciones, en los medios, en las personas, en los medios de comunicación, ¿verdad? En las redes sociales, depositar totalmente en estas cosas nuestra confianza siempre será un gran peligro, porque sabemos que el ser humano falla. Sabemos también que las instituciones, por estar formadas por seres humanos, pues tendrán sus propias decadencias, ¿verdad? Son buenas, sí, pero no podemos totalmente, ¿verdad?, depositar nuestra confianza en ellas. Tener siempre esta apertura a saber que puede haber falla, ¿verdad? Puede haber error. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y yo veo aquí, fíjense, la gracia de Dios, una actitud de Dios muy dispuesta a atender la necesidad de su pueblo. A pesar de que su pueblo lo rechaza, Dios siempre está al pendiente de él y pareciera que sé de Dios, ¿verdad?
cede muchas veces Dios a nuestras inclinaciones porque Dios nos da libertad. Dios no quiere que estemos con Él a la fuerza, ¿verdad? Dios nos deja experimentar, pareciera así. Entonces, esto se me hace una actitud muy bonita de parte de Dios. Cuando el ser humano no confía en Dios, Dios sí confía en él. Bueno, vamos al segundo texto, primer libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a proclamar del versículo 15 al 27. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 15 al 17. Quien guste proclamarlo. Ánimo por allí. Muy bien, Adriana, adelante. Hola. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel. Mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Hasta el 17, ¿sí? Al 27. Ok. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te pidieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la ración de carne que te encargué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Y Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba apartado para ti. Sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día. Y cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl. Y Saúl se acostó. Al día siguiente, Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle. Y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda al criado que se adelante y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo. Ahora sí ya, ahí, Ok, versículo 27. Ahí está. bien. Ay, no vi dónde decía 28. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Muy bien, entonces nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra la elección de Dios hacia Saúl. Dios elige a Saúl como primer rey del pueblo de Israel.
Y el versículo 21 nos revela por qué Dios elige a Samuel. Y con esto nos revela los gustos de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Dice el versículo 21, Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Fíjense nada más. Dios elige a Saúl por ser un hombre sencillo, un hombre humilde. Viene de la tribu más pequeña, de la familia más insignificante. Esto nos revela mucho, ¿verdad? De parte de Dios, porque nuestra tendencia muy humana es a querer elegir lo mejor, pero humano, ¿verdad? A los ricos, a los poderosos, a la gente muy inteligente, muy preparada, a quien tiene muchos títulos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gusta así, elegir lo que consideramos para nuestro entendimiento superior. Entonces, también buscamos a veces, ¿verdad? Ser los mejores, tener la mejor fama, ser populares. Cuando Dios nos muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Él le gusta? Lo que parece insignificante, lo que es nada. ¿Sí? Entonces, este es el gusto de Dios, la humildad sobre todo. Dicen, ¿verdad? Los grandes místicos y los grandes santos han revelado que la debilidad de Dios es la humildad. Por eso todos debemos aspirar a ser personas humildes, sencillas, que no tienen nada que ver con lo material, ¿verdad? Porque a veces hay pueblos donde se considera que humildad es no tener nada, ¿sí? Hay gente que podría decir así por naturaleza, como es gente sencilla, como es gente pobre, perdón, como es gente pobre económicamente, podría decir, hermana, yo soy muy humilde. Pues no, la humildad no es eso, ¿verdad? La humildad es la docilidad del corazón a Dios, el dejarnos moldear por Dios, guiar por Dios, que Dios sea nuestro todo, ¿verdad? Por eso la Virgen María puede decir así, yo soy la más humilde, ¿verdad? La más sencilla, porque fue una mujer dispuesta a la obra de Dios. Esa es la humildad. Y bueno, pues ese es el gusto de Dios, por eso Dios elige a Saúl. Vamos a ver el siguiente texto, primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos ahora al capítulo 16, versículos del 7 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 7 al 13. Y muy bien, Mercedes, pues le cedemos la palabra para que lo pueda proclamar. Buenas noches, madre. Con todo. Ya. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samán, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor que cuida el rebaño. Samuel le dijo,
mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite, lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David, por lo que respecto a Samuel se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué sucedió? Pues como nos puede suceder a todos, ¿verdad? Dios había elegido a Saúl por ser un hombre sencillo, humilde, y bueno, parece ser que después la fama se le subió a la cabeza, como decimos, ¿verdad? En algunos lugares se le subió, ¿verdad? El poder, y Saúl comenzó a volverse un hombre soberbio, comenzó a hacer cosas que no era el deseo de Dios, y entonces Dios rechaza a Saúl y en secreto elige un nuevo rey para el pueblo, y ese nuevo rey pues es David. Y vemos aquí nuevamente, fíjense, la palabra de Dios, cuántas enseñanzas nos da. Dice el versículo 7, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Una enseñanza muy bonita para todos nosotros. Dios nos invita a ver más allá de las apariencias, dejarnos ver el corazón, pero también aprender a ver el corazón de los demás, ¿verdad? Conocer realmente a los demás. Yo creo que a todos nos pasa que siempre, pues a ojo de buen cubero, ¿verdad? A veces conocemos personas que nos agradan, pero que ya después al tratarlas vemos que no son tan agradables. A veces también conocemos personas que de reojo nos caen mal, nos molestan, su actitud no nos gusta, pero nos damos la oportunidad de conocerlas y son personas maravillosas. Es así, ¿verdad? Debemos aprender a conocer a los demás. Pero ya Dios aquí nos da la enseñanza de que, bueno, pues Él no se deja impresionar por la apariencia, ¿verdad? Él ve el corazón. Y también otra enseñanza muy bonita al elegir Dios a David, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se apoderó de él. Fíjense qué bonito esto, queridos hermanos. Ojalá que todos nosotros nos dejáramos siempre poseer por el Espíritu de Dios. El cardenal Carlo María Martini, en paz descanse, me parece que ya falleció, él decía, él escribió un libro que se llama Poseídos por Jesús, y él decía que a nosotros como cristianos católicos nos hace falta dejarnos poseer por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ponía el ejemplo él de los satánicos, ¿verdad? Como las personas satánicas se dejan poseer por el mal, a tal grado que son capaces de matar a otros, a tal grado de que son capaces de cometer cosas atroces, impensables. Y decía el cardenal, ¿verdad? Ojalá también todos los cristianos nos dejáramos poseer por el Espíritu de Jesús, porque haríamos grandes maravillas, haríamos grandes obras, ¿verdad? Dios realmente actuaría en nuestra vida, lo dejaríamos actuar en plenitud. Por eso entonces
esta frase, ¿verdad? Me recordó esta enseñanza del cardenal y bueno, pues qué importante que nos dejemos poseer por el Espíritu del Señor. Vamos entonces a continuar. Vemos ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 47. Primera de Samuel 17, 32 al 47. Muy bien, Ana Marisol, pues adelante con la lectura. La hermana que abra su micrófono. Sí, 17 del 32. Perdón, tengo problemas de internet. Sigue otra hermana, por favor, disculpen. Sí, gracias. Muy bien, hermana Josefina. Sí, es 17 del 32. Nuevamente me repite, madre, por favor. 47, del 32 al 47. Al 47. Muy bien. Gracias. Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño, y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a la huestes del Dios vivo. Añadió David, Yahvé, que me ha liberado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espalda sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos del filisteo y viendo a David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que han desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé
en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, pues miren, queridos hermanos, yo escucho estas narraciones y me estremezco en el corazón y digo, Dios mío, si nosotros entendiéramos toda esa gracia y toda esa grandeza del poder de Dios y nos confiáramos, ¿verdad? Así como David en el Señor, otra sería nuestra historia tal vez, sobre todo en los momentos más difíciles en los que nos toca sufrir batallas, porque aquí se nos presenta David en una batalla contra este Goliat, ¿verdad? Tres momentos muy importantes que nos enseña este texto. El primero, en el versículo 27, más bien 37, perdón, versículo 37, donde dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Vean ahí la confianza de David en su vida ordinaria, pero también en este momento de una gran batalla. Después, el otro versículo es el 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Muy bien, ¿verdad? Tú vienes armado, traes tu confianza en tus armas, pero mi confianza está puesta ¿en quién? En el Señor Todopoderoso. Y termina el texto en el versículo 47 diciendo, esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjense nada más, David está bien consciente que esa batalla no es de él, es una batalla del Señor. Y porque es del Señor y solamente yo soy su siervo, ¿verdad? Tengo la seguridad de que voy a ganar porque es la batalla del Señor. Él es el que viene a pelear, no yo. Esto me fascina, queridos hermanos, porque yo creo, ¿verdad?, que muchos de los errores que nosotros cometemos es confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros medios, en nuestras cosas, en el dinero, en nuestra inteligencia. Confiamos, ¿verdad?, en las cosas del mundo, cuando nuestra principal confianza tendría que estar en las manos de Dios. Sí es bueno tener los medios, es bueno, ¿verdad?, valernos, ¿verdad?, de lo que Dios nos provee, es bueno, pero no podemos depositar totalmente nuestra confianza en eso. Ante todo, la confianza tiene que estar puesta en el Señor. A veces nosotros, la gente de iglesia, cometemos esos errores, ¿verdad? Donde inclusive pensamos que la obra de Dios depende del dinero, depende de las cosas materiales. Sí son necesarias, pero yo no puedo hacer depender mi servicio de lo material, del dinero, ¿verdad? ¿Cuántas obras de Dios no se realizan porque no tenemos dinero, porque no hay dinero suficiente, porque no hay los medios, porque nos falta, ¿verdad? Nos falta gente, nos faltan cosas y entonces vamos obstaculizando la obra de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, nos pusiéramos en marcha sin depender de esas cosas, entonces ganaríamos muchas batallas.
Y eso también a nivel personal y a nivel espiritual, ¿verdad? Que cada uno pudiera poner en su vida diaria, bueno, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde pongo yo mi confianza? Creo realmente una experiencia que puedo participar es siempre vi a mi madre. Soy de una familia de clase media baja y yo siempre vi a mi madre que lo poco que ella ganaba con su esfuerzo y lo poco que mi papá le daba, siempre iba al Santísimo a hacer su oración, llevaba su dinero en las manos y lo consagraba a Dios. Y ella decía, porque yo sé que Dios es el que nos hace rendir. Jamás, queridos hermanos, experimenté en mi familia la necesidad o el no saber, hoy no hay, no tenemos o no se puede. Nunca lo experimenté porque yo siempre vi en mi madre esa actitud de una mujer que todo lo ponía en manos de Dios. En todo le daba el poder a Dios. Salíamos de la casa, Señor, te quedas en tu casa, esta es tu casa, tú cuídala, protégela. Llegamos, Señor, ya llegamos, gracias por cuidar tu casa, y así, ¿verdad? Entonces, por eso es creer, ¿verdad? Y saber dónde estamos poniendo nuestra confianza. Hoy David nos da ese testimonio de un hombre totalmente confiado en Dios. Vamos a continuar, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Muy bien, quien guste proclamarlo. Sí, madre. Ya. Muy bien. Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. ¿Del 10 al qué? Al 11. Nada más al 11. ¿Hasta ahí? Al 11, ¿verdad? Ajá, el 11 termina donde comienza el 12. Ok. Le dispersó la lanza pensando, voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe las 2 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos en estos 2 versículos la protección de Dios para su elegido. Pero bueno, también este elegido hacía su luchita, ¿verdad? No es que David se quedó así, ay, aquí al cabo Dios me va a proteger y pues yo ni me muevo. No, o sea, David se movió, también él se esforzó y claro que Dios también lo protegió. ¿Sí? Esta combinación es muy importante. El padre Loring, que escribió ese libro enorme para salvarnos, y un hombre extraordinario, yo lo admiro y me encanta escucharlo. El padre Loring dice que Dios pone el 99%, nosotros solamente el 1%, pero Dios no pone su 99% si nosotros no ponemos nuestro 1%. Entonces vemos aquí un David que pone su 1% esquivando la lanza y vemos a Dios que pone su 99% protegiendo a David. Qué importante también saber que si nosotros somos hombres y mujeres que buscamos agradar a Dios, la protección de Dios está siempre con nosotros. Y claro que también nosotros tendremos que hacer nuestro esfuerzo, ¿verdad? Nuestra lucha. No ser bobos, diría nuestro padre fundador, ¿verdad? También tenemos que aprender a cuidarnos, pero saber que Dios nos protege también es muy importante. Bueno, vamos ahora ya a pasar al segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Yo, madre.
Muy bien, adelante. Ya. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dejaron: mira, somos hueso tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, donde el rey a Hebrón. El rey de David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Hasta ahí, hasta el 4 o hasta el 5, madre. El 5 termina donde comienza, Ok, pero sí es solamente hasta el 4. Hasta ahí está ok, bien. gracias, madre. Palabra de Dios, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Muy bien, pues ya aquí se hace la consagración oficial de David como rey. Fíjense, muy importante, si ustedes leen estos libros completos, van a descubrir que aunque Dios había elegido a David, David siempre respetó a Saúl hasta el último momento de su vida como rey. Esto también es muy importante, ¿verdad? El conocer a Dios o ser elegidos de Dios no nos tiene que volver arbitrarios, ¿verdad? O prepotentes o imponernos. Pues lo que es de Dios, ¿verdad? Y si es para nosotros, yo cuando leo este texto pienso siempre en esa frase que dice que cuando es de Dios, ni aunque te quites, ¿verdad? O sea, ya te tocó, si es de Dios te toca. Cuando no es de Dios, ni aunque te pongas, ¿verdad? O sea, cuando Dios no quiere algo, pues solamente no se va a hacer. Dios ya había elegido a David, ahora ya se hace abiertamente. Vamos a ver entonces otro texto, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Capítulo 6, versículos 14 al 16. Quien guste proclamarlo. David bailaba ante el Señor con todas sus fuerzas. Llevaba ceñido un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel trasladaron el arca del Señor en medio de aclamaciones y del sonido de trompetas. Palabra de Dios. Te alabamos. Falta el 16. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver al rey David saltando y bailando, lo despreció en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mical era ya esposa de David. Saúl se la había dado como esposa. Y el texto nos enseña algo maravilloso. Un hombre que a pesar de su poder, de su reinado, de la fama que tenía, no tenía miedo mostrar su amor a Dios, su fe en Dios, su confianza en Dios, ¿verdad? Inclusive al punto de que no le importaba rebajarse, bailar para Dios, ¿verdad? Y esto nos enseña, ¿verdad? Aquí cuando dice el texto que Mical lo despreció en su corazón, porque a lo mejor ella sí pensaba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que el rey se rebaje a tanto? ¿Sí? No tener miedo, queridos hermanos y hermanas, a ser despreciados por los demás, por nuestra fe, por nuestra confianza y nuestro amor a Dios, inclusive por nuestra propia familia, ¿verdad? No tener miedo a ese desprecio. Bueno, tampoco vamos a buscar que nos desprecien, pero si se da, bueno, no tener miedo a eso, ¿verdad? Seguir como David, con alegría, sirviendo a Dios, amando a Dios, mostrándole, ¿verdad? Nuestra fe en Él.
Vamos a continuar, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Solamente el versículo 16 del capítulo 7. Quien guste, por favor. Dice así: tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante ti. Tu trono estará firme enteramente. Natán habló a David según todas estas palabras y Hasta esta ahí. visión, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo el 16, porque el 16 nos va a narrar por qué la historia de David es importante en la historia de la salvación. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre, seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Dios pareciera, ¿verdad?, que recompensa ese amor de David. Su reinado permanecerá para siempre. Y bueno, también esto es una profecía, porque ese reinado para siempre se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, que viene de la descendencia del rey David, ¿verdad? Por eso también este texto es profético. Y por eso este texto nos dice y nos muestra por qué la historia de David es importante, a pesar de las fallas que ahora vamos a ver en David. Porque esto también es muy importante, queridos hermanos y hermanas, saber que aunque nosotros amamos a Dios, tenemos mucha fe, también somos seres débiles. Y pues, ¿qué quisiéramos, verdad? Ya ser perfectos y no fallarle a Dios. Pero la única seguridad que tenemos es que mientras estemos en esta vida, pues vamos a cometer errores y vamos a tener que cargar nuestros propios pecados. Pero no tener miedo a eso. A veces el error más grande que se comete contra la iglesia es pensar que por el hecho de que somos personas de fe, tenemos que ser ya perfectas, ¿verdad? Tenemos que ya ser santas. Y entonces se nos exige mucho o nos exigimos mucho, ¿verdad? Y a veces también tendemos mucho a, pues sí, ¿verdad? Eso, como creer que los demás tienen que ser perfectos. Y después cuando no vemos esa perfección nos desencantamos. Y ese es un grave error. Ya no voy a alcanzar a que proclamemos los textos, se los voy a dar, pero les voy a dar la explicación de esos textos. Los textos que nos faltan es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. Después también les voy a dejar de tareita que ustedes lean segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Y el último texto de la lección es primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Pues bueno, quisiera abarcar más, pero hoy sí tengo la misa ahorita, entonces solamente les voy a dar así el desenlace a grandes rasgos. En el primer texto que nos faltó, ustedes van a descubrir los pecados de David. ¿Cuál fue el error de David? Bueno, pues que se confió y en una ocasión ya no fue a la batalla con su pueblo. Esto pues puede pasarnos también a nosotros, ¿verdad? Sentirnos también que nos confiamos y entonces el pecado entra a nuestra vida, los vicios,
Y siempre un pecado, un vicio, nos va a llevar a otro y a otro y a otro, como lo vamos a ver en el caso de David. Por eso es bien importante frenarnos, ¿verdad? No dejarnos llevar. Y bueno, después viene el cuestionamiento de Dios. Dios manda a Natán a que le haga entender a David cómo es que ha cometido esas faltas tan grandes, tan graves contra este hombre, ¿verdad? A quien terminó matando, ¿verdad? No él, sino él fue el autor intelectual, ¿verdad? De ese homicidio. Entonces vemos allí cómo Dios interviene en la vida de David mandándole este hombre que lo cuestione. Y vemos la actitud de David, porque a pesar de sus pecados, David fue el hombre según el corazón de Dios, porque fue un hombre que aceptó su pecado, que lloró su pecado, que sufrió su pecado. Es que el problema no es que pequemos, queridos hermanos, sino el problema es nuestra falta de conversión, nuestra falta de aceptación de nuestros pecados, de nuestros vicios, el arrepentirnos de ellos y pedir perdón y cambiar, ¿verdad? Es que el error no está en caer, somos débiles. El error está en no levantarnos, el no aceptar, ¿verdad? Para poder cambiar. Y bueno, después vemos al final, pues también la consecuencia que se tiene que pagar, aunque Dios nos perdone, nosotros pidamos perdón, el pecado es un mal social, es decir, mi pecado siempre va a afectar a los demás. Nadie de nosotros puede decir, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué tú te metes en mi vida? Son mis defectos, son mis pecados, son mis vicios. ¿A ti qué? Claro que nos importa y claro que debe importarnos, porque el mal, queridos hermanos, que hagamos siempre va a tener repercusión, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los demás, ¿verdad? Hay pecados sociales, ¿sí? Es decir, que afectan a todos. Y por último, pues vemos la grandeza de un hombre también defectuoso, ¿verdad? Porque estamos diciendo que no somos perfectos, pero que cuando inició su reinado, en este caso el rey Salomón, pidió a Dios la sabiduría. Él nos enseña, ¿verdad, Salomón? Que más que riqueza, más que dinero, hay que pedir siempre a Dios sabiduría, porque sabiduría es lo que necesitamos para llevar nuestra vida diaria según la voluntad de Dios. Bueno, queridos hermanos, pues hoy sí les voy a deber este momento de preguntas. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen por ahí algunas inquietudes, pero me las pueden guardar para la próxima semana y antes de iniciar el tema, pues les voy a dar el tiempo para que me hagan las preguntas de este tema. Sí, porque ya ahorita ya se me hizo un poquito tarde y ya no quiero llegar más tarde a mi misa. Entonces, voy a terminar con una oración y pues mil disculpas, quise hacerlo lo más rápido que pude, pero ya se dieron cuenta que es un tema bastante amplio y que podíamos sacarle mucho más provecho, pero bueno, fue así como un tema flash, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu